Bien, buenas Yo creo noches, que, bienvenidos a creo que no lo Psicología estás Económica. grabando. Estamos haciendo la grabación de la clase para que más adelante esté disponible para ustedes. Ya recuerden que va a estar, el enlace está en el campus, pero también acá en el Teams está la grabación, pero solamente va a estar disponible por 2 semanas. Después de ahí se va a borrar. Por eso que los docentes tenemos que descargar a nuestra computadora y después subirlo al campus, ¿no? Hay que subirlo al campus para que figure ahí. Ese enlace que está en el campus, sí, no se va a borrar, va a estar hasta fin de ciclo. En cambio, lo que está en el chat que hice descargar, solamente va a estar disponible por 2 semanas. ¿Ya? Es por eso que estamos haciendo la grabación de la clase. Ahora, primero, antes que iniciemos esta tutoría, todos han podido descargar el trabajo académico que está en el campus. ¿Alguno de ustedes ha tenido inconvenientes, problemas? Yo sí lo descargué normal, profesor. Ya, se ha podido descargar normal entonces, ya. No hay problema, ¿no? Ya está, correcto. Recuerden que ahí también va a estar las diapositivas, pero en PDF. En cambio, acá en el Teams está en formato PowerPoint. O sea, en PPT. ¿De acuerdo? Está en PPT. A fin de que tienen dos maneras, ¿no? Tienen 2 opciones. Entonces vamos a colocar acá la asistencia. Casas. Muy bien, casas. Ah, Dina. Rodríguez, América. No, Pena. España. Bien. Mi pareja. Ore, ¿no? Ore Cuba, claro. Acaba de incorporarse Ore Cuba, Perla. Listo. Ya está. Ahora, en esta sesión vamos a ver lo que es elaboración y uso de gráficos, para poder entender un poco mejor los temas, ¿no? Dado que ustedes van a presentar también un informe, ¿no? La compañía de las gráficas, entonces es conveniente saber utilizarlo, ¿no? Antes que confeccionarlo, la interpretación. ¿Cuál es el significado? Muy bien, entonces, cuando estamos representando los datos, nosotros vamos a trabajar en el plano cartesiano, ¿no? Con 2 ejes, el eje X, que son la axis, y el eje Y, que son las ordenadas. Entonces, cualquier valor que se represente en este plano, ¿no? Ustedes saben que tiene 2 dimensiones. Uno corresponde a X y el otro corresponde a Y. Generalmente se utiliza, por ejemplo, en el caso de
de la economía, pues en X colocamos la cantidad, o sea, el consumo, y en Y colocamos el precio. Entonces, uniendo los puntos, ¿no? Rápidamente podemos hacer referencia a una situación particular, donde, dado cierto precio, ¿cuánto se consume? ¿No? Si el precio es tanto, ¿cuál es el consumo? Entonces ahí tendríamos un gráfico bidimensional, ¿no? Un gráfico de 2 dimensiones. Ahora vamos a poner otro ejemplo. ¿No? Vean. Entonces, aquí están los temas que vamos a tratar hoy día. Todos son de gráficos. Bien, entonces, fíjense ustedes en la pizarra. Ahí podrán observar que hay 3 puntos, ¿no? A, B y C. Cada uno de estos puntos tiene coordenadas. En el caso del eje X, o sea, el eje horizontal, es la temperatura. Y en el caso del eje Y, o sea, el vertical, es la altitud, ¿no? La altitud. Entonces he hecho observaciones y se ha encontrado estas 3 situaciones, ¿no? En el caso de A, del punto A, dice la altitud, o sea, la altitud con respecto al eje horizontal es 0. Pero la distancia con respecto al origen es 5 grados. O sea, el punto A tendría 5 grados y 0 metros. En cambio, el punto B justo coincide con el eje vertical. Entonces, no hay distancia lateral, ¿no? Por eso que es 0 grados. Pero la altitud, que viene a ser la distancia con respecto al origen vertical, es 6.959. ¿No? Esa es la distancia con respecto al origen. Y el punto C, no tendría la misma altitud que está en B, o sea, los dos están a la misma altura, y también tendría la misma temperatura que el punto A, que era 5 grados. Por eso que las coordenadas de C son 5 grados centígrados y 6.959 metros de altitud. Lázaro de la Cruz. Ya está anotada. No se preocupe. Ahora, vamos a trabajar nosotros en el primer cuadrante. Ya, en el primer cuadrante. Blas Calizaya, ¿no? Ya está. Vamos a anotar. ¿Por qué el primer cuadrante? Porque en ambos, tanto la variable X como la variable Y toman valores positivos. ¿Cierto? Son positivos. En cambio, en los otros cuadrantes, al menos uno o los dos son negativos. Entonces, no tendrían interpretación para nosotros, porque no puede haber un precio negativo o un consumo negativo, ¿no? O sea, en términos económicos, no tendrían interpretación. Por eso que trabajamos solamente con el primer cuadrante. Ahora, otra forma de representar a los datos es mediante el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión simplemente es mostrar la relación entre dos variables. Y a través de este gráfico yo me podría dar cuenta si es que existe algún tipo de relación entre las variables, al menos en forma gráfica.
Después tendría que demostrarlo mediante algún indicador estadístico. Ya, muy bien, entonces tengo acá el diagrama de dispersión. ¿Ya? De dispersión, ¿no? Recuerden que es, también se le llama nube de puntos. ¿Ve? Nube de puntos. Analicemos el primero, el que está a la izquierda. Los puntos de color turquesa que están ahí están de tal forma representados que me indican, ¿no?, una tendencia creciente, ¿no? ¿Qué significa? Que en el eje X está el ingreso, la renta que obtienen las familias por su trabajo, y en el eje Y está el consumo, ¿no? En otras palabras, cuánto es lo que gastan. Entonces, si ustedes notan en los puntos, nos están indicando de que cuando el ingreso está aumentando, el consumo también aumenta. Y lógicamente lo contrario también se cumple. Si el ingreso disminuye, el consumo también va a disminuir. Entonces, cuando ocurra esa situación, se dice que la relación entre las variables es de tipo directo, ¿no? Directo. O sea, ambos van en el mismo sentido. Si una variable aumenta, la otra variable también aumenta. Como por ejemplo, a ver, veamos otra situación. Hora de estudio y la nota que obtiene. Se cumpliría lo mismo. A más horas de estudio, la nota tiende a subir. Lógicamente hasta cierto límite, ¿no? Porque si no ya se generan problemas. Entonces, menos horas de estudio, la nota va a ser más baja. Otra situación podría ser acá. La velocidad que tiene un móvil y la distancia que recorre, ¿no? A mayor velocidad va a recorrer más distancia, ¿no? Va a ser va a ir más rápido y por lo tanto va a abarcar más. Ahora veamos el segundo tipo de gráfico. En el caso del segundo, noten, los puntos están alineados de tal forma que, a la inversa del anterior, no me indican una relación directa, sino más bien justo una relación inversa. ¿Qué significa inversa? Que las dos variables siempre van en diferentes sentidos, o sea, en direcciones opuestas. En este caso tenemos en el eje X está el número de llamadas y en el eje Y está el precio, ¿no? En este caso son llamadas internacionales. ¿Qué nos dice el gráfico? Que cuando el precio es más bajo, la cantidad de llamadas que se realizan es más alto. Y a la inversa, ¿qué significa la inversa? Que cuando el precio de las llamadas es muy alto, las llamadas internacionales disminuirían. Ahora el tercer gráfico. En el tercer gráfico, si somos muy detallistas, veremos pues que no hay en realidad una figura cercana a las dos anteriores. Entonces, más bien aquí no habría o sea, no sería posible aplicar el análisis, ¿no? Porque no muestra ninguna relación. Ya, a ver, en el caso del gráfico número 2, el gráfico central, ¿no? Otra forma de interpretar esto es, por ejemplo, colocamos el precio
de las fresas en el eje vertical y el consumo de fresas en el eje horizontal. ¿Qué podremos observar si hacemos un análisis de varios lugares donde se consumen fresas, ¿no? Como la fresa ha disminuido por la temporada de fresas, entonces el consumo ha aumentado. Y lógicamente lo inverso también ocurre. A ver, consúltate aquí, por favor, consulte. Sí, dígame, le escucho. No hay problema entonces, ¿no? Ahora veamos correlación y causalidad. Cuando hablamos de correlación nos estamos refiriendo a al grado de asociación que hay entre dos variables, en otras palabras, al tipo de relación que hay entre dos variables. Entonces de ahí viene el nombre, ¿no? Correlación. O sea, relación entre dos. Pero correlación no significa causalidad. Para poder encontrar la causalidad de los fenómenos, tengo que hacer una investigación un poco más profunda, ¿no? Utilizando la estadística. El otro son las gráficas de series de tiempo, ¿no? En este caso, en el eje X vamos a colocar al tiempo y en el eje Y, o sea, en la altura, vamos a colocar a la variable que yo quiero analizar. Entonces, ¿para qué es útil una gráfica de serie de tiempo? Porque no va a permitir determinar pues las direcciones que asumen los datos, ¿no? El sentido, o nos permitiría pronosticar incluso, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento que podría asumir? Por ejemplo, acá tenemos el precio del cobre, ¿no? El precio del cobre en un periodo determinado. Ahí observamos que ha habido épocas en las cuales el precio del cobre ha estado alto. Ahora, ha habido momentos también que ha caído, ¿no? El precio del cobre. Hay periodos en los cuales ha ido subiendo paulatinamente y hay otros momentos en que ha caído abruptamente. Ahora, aquí tenemos las relaciones que hay entre series de tiempo.
En el primer caso, el de la izquierda, ya nos dice lo siguiente, el color turquesa es el superávit presupuestario y la otra línea es el desempleo. ¿Qué observamos si vemos esta gráfica? ¿Qué relación habría entre el superávit presupuestario con el desempleo? ¿Existirá alguna relación o no existe relación? En cambio, el gráfico número 2, el desempleo es exactamente el mismo gráfico, pero el superávit que estaba en la primera gráfica, aquí se ha vuelto a graficar, ¿no? De color rojo. Ahora, ¿cuál es el resultado? Cuando vemos la línea de color rojo es el déficit. Ahora, ¿qué nos dice este gráfico? Que existe una relación muy fuerte entre el déficit presupuestario y el desempleo. Cuando el déficit presupuestario es alto, fíjense en el gráfico número 2, cuando el déficit presupuestario es alto, eso genera mayor desempleo. En cambio, cuando disminuye la tasa de desempleo es porque obviamente esta variable se va reduciendo. Por esa razón, muchos países en el mundo, ¿no?, se preocupan de que no exista tanto déficit, porque el déficit genera desempleo indirectamente. En cambio, cuando el déficit presupuestario disminuye o se hace casi cero, el desempleo también recupera, ¿no?, niveles. Ahora, la gráfica de corte transversal. En este caso vamos a tomar para una misma población diferentes grupos, pero a través este, de un análisis, ¿no?, de un análisis de tipo transversal. O sea, no lo hacemos ahora y el futuro, sino en un momento determinado. A ver, veamos acá cómo sería con nuestro ejemplo. ¿Ve? Gráfica de corte transversal. En las barras se indican la longitud, o sea, la cantidad promedio, ¿no?, promedio de ingresos que obtienen los habitantes de cada una de estas ciudades.
En este caso, el que tiene mayor ingreso es Nueva York, ¿no? Claro. Pero este es en este momento, ¿no? En este momento. Ahora, cuando hablamos de transversal, significa que en este momento hacemos uno. En cambio, longitudinal es cuando hacemos gráficas, pero en dos momentos distintos. Dos momentos distintos. Por ejemplo, yo tengo un grupo de estudiantes y quiero saber cómo podría mejorar su aprendizaje si es que aplico un nuevo método de estudio. Entonces, para saber, antes de aplicar el método, antes de enseñar el método, tomo una prueba para medir sus conocimientos. Después, una vez que he recolectado los datos, aplico el método y cuando termine su aplicación y ya están adiestrados, etcétera, vuelvo con los mismos sujetos, vuelvo a aplicar el cuestionario. Se supone que los resultados deben ser mejores porque ya está utilizando el nuevo método. Entonces, si el resultado resulta favorable, comparado con el primero, que era cuando no tenían nada, se supone que ha habido mejoras, ¿no? Ha habido cambios. La otra alternativa es utilizar un grupo de control. Ahora, otra forma también es utilizo un grupo donde aplico el método y otro grupo donde no aplico nada. A ambos le tomo un cuestionario, después pasa el tiempo, una vez que ya saben cómo se utiliza el método, hago nuevamente la aplicación del cuestionario. Se supone que los resultados me deberían mostrar evidencia de que está mejor. ¿No? Ahí sería longitudinal. Longitudinal significa a lo largo del tiempo. Y ahora la gráfica, continuamos con gráficas. Cuando hacemos una gráfica, en realidad estamos utilizando un modelo, ¿no? Y los modelos simplemente son representación gráfica de lo más importante.
A ver, veamos cómo son las gráficas. Primero, cuando es una relación directa. Y el otro es cuando es una relación inversa. Si ustedes se dan cuenta, las variables van en el mismo sentido. O sea, si una variable aumenta, la otra también aumenta. Si una variable disminuye, la otra variable también disminuye. Ahora veamos la otra relación, ya, directa. Ahora, si ustedes se dan cuenta, los gráficos están alineados a la izquierda. Se trata, es lo típico de una relación inversa. Ahora, ¿qué significa una relación inversa? Significa que si una variable aumenta, la otra disminuye.
Ya, en este caso, tiene que ser, por ejemplo, el precio y el consumo. Pero también podría ser el uso de las redes sociales para esparcimiento y la nota, ¿no? Entonces, en ese caso, si te distraes menos con las redes sociales, o sea, si disminuye, si estás menos tiempo, entonces se supone que tus horas de estudio van a ser mayores, ¿no? Y por lo tanto tu nota debería subir. Igual como comentaba con el precio del consumo, ¿no? Si el precio disminuye, vamos a tener mayor consumo, que es lo que ocurre hoy con la fresa, ¿no? Que en estas semanas ha bajado el precio. Como es temporada de fresa, entonces en el mercado hay una gran cantidad de fresa que se vende y eso hace que su precio sea más bajo. Es como lo que... Y también se cumple, por ejemplo, el caso de naranja y mandarina, ¿no? Como ya pasó su temporada, ahora es escaso, entonces su precio tiende a ser más alto, ¿no? Y así, entonces eso es lo que indica la, la gráfica. Noten que está inclinado hacia la izquierda, ¿no? Solamente que en el gráfico 1 la relación es lineal, se da a través de proporciones. En la segunda gráfica también es una relación inversa, pero es cóncavo hacia arriba. Y la última, donde la relación también es de tipo inverso, pero es cóncavo hacia abajo, ¿no? Al revés. ¿Ya? Entonces la relación inversa. ¿Cuándo es inverso? Cuando la dirección en que se mueven es distinta. Ahora, en este caso, la gráfica, fíjense, el gráfico número 1 tiene un máximo, ¿no? Eso ocurre cuando, por ejemplo, trabajamos con ingresos. Entonces, el punto más alto corresponde a el máximo. Y en el caso de B, también tenemos un punto, ¿no? Consulta está aquí, por favor, consulta, dígame. Ya, no hay problema entonces, ¿no? Entonces, continuamos. Ahora, fíjese este caso cuando la gráfica corresponde a una línea, sea horizontal, ¿no? Horizontal, o sea, vertical significa que no hay relación entre las variables. ¿Eso qué significa? Que si una variable está cambiando, la otra variable permanece constante. O sea, en otras palabras, no tendría efecto, ¿no? No tendría efecto. Entonces, ¿qué implica eso? Que no hay relación. En otro caso, debería observarse algún tipo de relación, ¿no? Sobre todo si hacemos análisis, ¿no?
mediante la observación de algún tipo de comportamiento. Entonces ahí es posible de que podamos darnos cuenta pues, de que sí existe relación. Ahora, esto ocurre básicamente con lo que se llaman variables intervinientes, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tú haces investigación, hay algunas variables que no inciden sobre los resultados. Ya, ahora veamos pendiente de una relación. Ahora, esto nos va a permitir saber cuál es el grado de influencia, ¿no? De una variable. Entonces, ahí hablamos de pendiente. La pendiente simplemente es la variación de Y entre la variación de X. Esta pendiente, cuando la relación es directa, siempre va a ser positiva. Pero cuando la relación es inversa, la pendiente siempre va a ser negativa. Como estoy viendo la variación, entonces cuando es directa, la variación siempre van a ser en el mismo sentido. Es por eso que el signo va a ser positivo. Pero cuando se trata de relaciones inversas, cada uno va por su lado. Entonces, como van a ser contrarios, entonces la pendiente va a ser negativa. En conclusión, cuando la relación es directa, la pendiente es positiva. Pero si la pendiente es inversa, o mejor dicho, es negativa, es porque la relación es inversa, contraria, ¿no? En direcciones opuestas. Ya, aquí vemos gráficamente, ¿no? Está la línea, se observa ahí la línea. En el primer gráfico a la izquierda. La altura, o sea, la distancia vertical, en ese caso es 3, ¿no? Porque está pasando del punto 3 al punto 6. Ya, entonces ya tenemos la altura vale 3. Y la horizontal de este triángulo que forma la línea con el plano horizontal, ¿no? Me iría 4. Entonces la pendiente sería 3, porque es la variación de Y, entre 4, que viene a ser la variación de X. Entonces, ¿cuánto tendríamos? 3 cuartos, que significa 0.75. Eso vendría a ser la pendiente. Ya sabemos que es positiva. En cambio, fíjense en el gráfico de la derecha, ¿no? La variación en este caso es que el precio disminuya. Noten ustedes que en el gráfico número 2 la pendiente también es 3 cuartos, pero es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque en este caso una variable disminuye y la otra aumenta.
¿no? Aquí notamos, ¿no? Entonces, gráfico a la izquierda, la pendiente siempre va a ser positiva. Gráfico a la derecha, la pendiente siempre va a ser negativa. ¿Y por qué va a ser negativa? Porque una variable aumenta y la otra disminuye. Ahora, el otro es la pendiente en un punto. La curva está de color turquesa, ¿no? Ahí está, esa es la curva. Entonces, en el punto A, yo quiero saber cuál es la pendiente. Entonces, trazo al horizontal, ¿no? El triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, la altura es 3. Ahora, ese triángulo rectángulo, si tú notas ahí, la altura vale 3 y el eje horizontal, la distancia vale 4. Entonces, como ya sabemos, la pendiente es la variación en Y con respecto a la variación de X, entonces sería 3/4, ¿cierto? Sería 3/4. Si nos desplazamos sobre otro punto de esta curva y hacemos la misma medición, y vamos a encontrar, por ejemplo, relaciones directas, ¿no? Relaciones directas, pendientes positivas. Pero, veamos el otro gráfico. Acá está, pendiente a través de un arco. O sea, quiero saber cuál es la pendiente entre el punto B y el punto C. Ahora, ¿y qué pasa si tenemos más de dos variables? Porque yo puedo utilizar el plano, pero solamente me permite para dos variables, ¿no? ¿Y qué ocurre si tenemos 3, 4, 5 variables? La solución es que nos centremos en dos variables y la demás variable la vamos a dejar constante, o sea, sin cambio. A eso se llama la cláusula ceteris paribus, ¿no? Es una frase en latín que significa y lo demás constante, en el sentido de que lo demás no cambia, ¿no? Y solamente nos centramos en las variables que estamos investigando. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, una relación entre una variable con respecto a muchas posibles causantes, ¿no?
pero algunas ni siquiera se van a analizar porque no resultan tan importantes. Ya, aquí está, mire, veamos el precio, el consumo y la temperatura que podría haber en un lugar. Ya está. Miren, precio, el precio por unidad y el consumo. Pero el consumo a su vez depende de la temperatura. Entonces, hemos marcado en rojo ahí un punto. Cuando el consumo es 10, ¿no? Cuando el consumo es 10, entonces el precio tiene que ser 60. A ver, ¿cómo podríamos graficar estas tres variables? Lo que tendría que hacer es que una de las tres tiene que ser constante. Y podría graficar a las otras dos variables, ¿no? De tal forma que me permita asumir que una variable no cambia. No, por eso que está señalado en rojo ahí. Cuando el precio es 60, el consumo es 10. Pero para que el consumo sea 10, la temperatura tiene que estar en 30 grados, ¿no? En cambio, al lado del 10 hay 20. ¿Cuándo se consumiría más ¿no? helados? Eso va a depender del precio. A ver, no, vámonos aquí. Ahí está, mire el gráfico. Mire. Las tres gráficas se refieren al mismo conjunto de datos. En el primero,
está el precio y el consumo, ¿no? El precio y el consumo. Entonces, quien está constante es la temperatura. Y en el caso del segundo, en el gráfico número 2, tenemos la temperatura y el consumo, ¿no? Entonces, el precio es constante. Y en el gráfico número 3 está la temperatura y el precio, y el consumo está constante. A ver, el gráfico número 1. Entonces, ve, precio y consumo. ¿Qué notamos? Ve, el precio está en el eje vertical y el consumo en el eje horizontal. ¿Qué tipo de relación hay entre el precio y el consumo? Por la gráfica, ¿no? Podemos deducir que la relación es inversa. ¿Qué significa eso? Que cuando el precio es muy alto, el consumo va a disminuir, el consumo va a ser bajo, ¿no? Esa sería la primera gráfica. ¿Qué relación hay entre el precio y el consumo? Es una relación inversa. La pendiente, ¿qué signo tendría? La pendiente sería ahí signo negativo. Al gráfico número 2, ahí tenemos la temperatura y el consumo. Dado que el precio es constante, observamos pues que cuando la temperatura aumenta, el consumo también aumenta, ¿no? Porque estamos hablando acá de lados. A mayor temperatura, el consumo tiende a aumentar. Ahora, ¿y qué ocurre en el caso de la última gráfica? Miren, la temperatura y el precio, ¿no? Dado que el consumo es constante. ¿Qué tipo de relación es? Entonces aquí observamos pues que si se eleva la temperatura, entonces el precio tiende a asumir, dado que el consumo es constante. Ya, ahora necesitamos a ver, un voluntario o voluntaria para que comparta este, una página de internet. A ver, quién puede ayudarnos ahí para compartir? A ver, quién puede compartir. Yo le indico, simplemente lo que necesitamos es alguien que esté conectado de su laptop o PC de escritorio, ¿no? Porque si está conectado a ese equipo móvil es un poco más difícil, ¿no? Se puede, pero por no complicarnos.
Alguno de ustedes, cualquiera. Entonces yo lo voy a compartir acá, ¿ya? Veamos. Em, Pueden confirmar, estoy compartiendo el portal del Banco Central de Reserva del Perú. Ya, entonces, en estadísticas, tengo estadísticas. O sea, aquí hay varias opciones, ¿no? Por el Banco Central, está el marco legal, billetes y monedas, reservas, etc. Entonces, en este caso, vamos a elegir estadística. El problema es que aquí no que yo prefiero que ustedes compartan.
Ahí estamos nuevamente. No que no se puede compartir. Ya, a ver, nuevamente, vamos a intentar, ¿ya? Nuevamente. Ahí está. A ver, último intento. Ya, me escucha ahora, ¿cierto? Sí se escucha. Sí, lo que mostrarle la página del banco, pero no ha aparecido, ¿cierto? Cuando lo he intentado sí salió. Claro, lo importante ahí es que estaba queriendo demostrar, ¿no? Cómo ellos la información lo hacen con tablas y lo hacen con gráficos, porque con el gráfico se puede expresar más rápido, ¿no? Cuál es el comportamiento de las variables. Claro. Entonces lo que vamos a hacer es más bien incluirlo dentro de la diapositiva, mejor el gráfico, para que así no hubiera problema, ¿no? Entonces al momento de compartir ya usted lo ve directamente en la diapositiva, ¿no? Porque a veces por el problema de conexión a veces es un poco difícil que se pueda compartir. Bueno, entonces ya la otra semana sí ya vamos a hacerlo mejor, ¿ya? Gracias por su participación, ¿no? Su asistencia, ya tomé nota, ¿ya? Y nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, buenas noches, hasta luego. Buenas noches.